Marido que no es casero, ¿canta en otro gallinero? Así empieza nuestra historia, entre el bullicio y los olores del mercado municipal de Oaxaca. Las calles, llenas de vida, se mezclan con el calor del mediodía y los gritos de los marchantes, ofreciendo todo tipo de productos, frutas frescas, ropa usada, zapatos remendados y antojitos que huelen a hogar. Allí, entre la cotidianeidad y la lucha diaria por sobrevivir, está Lupita. Joven, sencilla, de mirada viva y manos que nunca descansan. Su vida gira en torno a su puesto de comida, un changarro modesto pero querido por la clientela. Vende memelas, tlayudas, quesadillas y atole caliente, el pan de cada día que prepara desde la madrugada. Su esposo, Toño, es albañil. Su rutina siempre ha sido ir a la chamba temprano y pasar a verla al mercado cuando su jornada termina. Eso hacía siempre, hasta que dejó de hacerlo. Al principio fueron detalles pequeños. Un día no pasó, luego una semana entera. Después dejó de contestar el celular por las noches. Lupita, aunque fuerte, comenzó a sentir una punzada en el pecho, esa sospecha muda que se instala cuando las cosas ya no cuadran. El barrio es chico, y la gente se fija. Las vecinas, como doña Chayo, no tardaron en notar los cambios. El chisme no tardó en llegar. Alguien había visto a Toño con otra mujer. Al principio, Lupita quiso negar lo evidente. Se dijo a sí misma que no era posible, que su Toñito, el que la acompañó cuando no tenía ni para frijoles, no sería capaz de hacerle eso. Pero la duda, una vez sembrada, crece como hierba mala. Y es que en esos espacios donde la pobreza no da tregua, la fidelidad no siempre es prioridad. Las carencias se reflejan en la comida, en la ropa, pero también en los afectos. Las parejas de barrio cargan no solo con sus propios problemas, sino con las expectativas de todo un entorno. Y cuando uno de los dos empieza a flaquear, las consecuencias se extienden como fuego sobre rastrojo seco. Lupita siguió trabajando, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro, el corazón le palpitaba diferente. Las madrugadas, que antes eran de esperanza y planeación, ahora eran de insomnio y angustia. La sospecha se volvió certeza cuando los rumores se volvieron imágenes claras. Gente de confianza le contó que lo habían visto bien acompañado, abrazando a una muchacha joven, en la plaza frente a la iglesia, como si fueran novios de toda la vida. La traición no solo duele por el acto, sino por la historia compartida que se mancha. Lupita recordaba los momentos en que Toño la defendió, la ayudó a levantar el negocio, los días de feria cuando vendían juntos y soñaban con tener una fondita en forma. Todo eso parecía desvanecerse con la noticia de su infidelidad. ¿Cómo es que alguien cambia tanto sin que uno se dé cuenta? En el barrio, todos empezaron a mirar a Lupita con lástima. Ya no era solo la muchacha trabajadora que todos admiraban, sino la esposa engañada. Eso en una comunidad cerrada pesa. La vergüenza pública se siente más fuerte que el dolor privado. Aunque nadie se lo decía de frente, los murmullos, las miradas, los suspiros de compasión eran como cuchilladas. Y sin embargo, Lupita no lloró. No aún. Se mantuvo firme, como se mantienen los techos de lámina cuando llueve fuerte, temblando, pero sin caerse. Sabía que tenía que saber la verdad por ella misma. Porque una cosa es el chisme, y otra la evidencia. Así empieza esta historia, con una mujer que lo dio todo, y un hombre que lo tiró por la borda. Pero también con una comunidad que observa, juzga y a veces, sin quererlo, sentencia. El mercado, testigo de tantas historias, ahora sería el escenario de una más. Una de traición, pero también de transformación. Porque cuando a una mujer la rompen, puede llorar, o puede renacer. La sospecha se volvió insoportable. Lupita, cansada de imaginar escenarios y vivir con el nudo en la garganta, decidió hacer algo que nunca pensó que haría, seguir a Toño. No por venganza, sino por necesidad. Por ese anhelo tan humano de saber la verdad con los propios ojos. Porque ya no le bastaban los comentarios de la vecindad ni las indirectas que llegaban con los vientos del chisme. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Una tarde, después de cerrar su puesto un poco antes de lo habitual, se fue tras él. Discretamente, con el rebozo cubriéndole la cabeza y unos lentes oscuros que apenas servían, pero le daban algo de anonimato.
Caminó varias cuadras entre callejones y pasajes donde el sol ya comenzaba a esconderse. Vio cómo Toño se desvió por una calle que no era la de su casa, cómo se detuvo en una tiendita a comprar algo y luego se dirigió a una colonia donde ella sabía que vivía otra mujer, una que hace tiempo había trabajado en la misma fonda donde Lupita aprendió a cocinar. Y entonces, lo vio. No fue un chisme, no fue una suposición, fue la realidad desnuda. Toño, su Toño, tocó la puerta y fue recibido con un abrazo y un beso. No eran amigos, no era una visita casual. Era una pareja, una nueva historia en la que ella ya no tenía lugar. Lupita sintió que se le caía el alma. El cuerpo le tembló, no por miedo, sino por la certeza del dolor. No dijo nada. No gritó. No se acercó. Se dio media vuelta y regresó a casa con pasos lentos, con el corazón hecho pedazos y los ojos secos. Porque las lágrimas vendrían después. En su cuarto, sola, abrazando su almohada, sin saber si gritar, maldecir o simplemente dormir para olvidar. Esa noche no durmió. Recordó todo lo vivido, cada gesto de cariño, cada promesa rota. Al día siguiente, la vida siguió. El mercado la esperaba. Sus clientes no sabían nada, y ella no iba a permitir que la lástima se volviera costumbre. Sonrió. Cocinó. Sirvió con la misma dedicación de siempre. Pero por dentro, una parte de ella ya no estaba. O más bien, estaba cambiando. Ya no era la Lupita de antes. Ahora era una mujer que había visto la traición cara a cara y había decidido no rendirse. La noticia de la infidelidad no tardó en recorrer los pasillos del mercado. Algunos la miraban con pena, otros con respeto, pero todos sabían que algo había cambiado. Lupita empezó a hablar menos, a concentrarse más en su trabajo. Su comida mejoró, curiosamente. Como si el dolor la hiciera más precisa, más detallista, más entregada. Las salsas tenían más sabor, las memelas salían más doradas, y la clientela aumentó. A veces, en el silencio de la madrugada, cuando preparaba la masa o molía el chile para el mole, pensaba en cómo su vida había dado un giro sin previo aviso. Recordaba cómo Toño le había prometido un futuro juntos, cómo soñaban con tener un carrito de comida en la feria grande del pueblo, cómo hablaban de tener hijos. Todo eso se esfumó en un instante, como el vapor que sale de la cazuela y se pierde en el aire. Pero también pensaba en el futuro. No el que soñó con Toño, sino uno nuevo. Uno donde ella no fuera la sombra de nadie, donde no dependiera del cariño ajeno para saberse valiosa. Porque si algo le había enseñado esa traición, era que el amor más importante era el que una se tiene a sí misma. En los días siguientes, comenzó a ahorrar con más disciplina. Vendía más, invertía mejor. Se acercó a la Casa de Cultura del barrio, donde daban talleres gratuitos. Y así, sin darse cuenta, empezó a construir su revancha silenciosa. Porque mientras Toño jugaba a ser feliz con otra, ella se preparaba para brillar por sí sola. Y el barrio, que todo lo ve, empezó a notarlo. Ya no la veían como la esposa traicionada, sino como la mujer que se levantó del golpe y siguió caminando. Porque en los barrios humildes, eso es lo que se admira, la resistencia. Y Lupita, sin saberlo, ya era ejemplo. A la mala, hasta el santo cae mal. Eso decían en la esquina del callejón donde se cruzaban los rumores con las tortillas calientes. Porque cuando una mujer decide levantarse, no hay piedra ni lengua que la detenga. Y Lupita, sin decir palabra, ya estaba cambiando más de lo que cualquiera esperaba. En la colonia, la gente seguía con su vida, como siempre. Los niños corriendo entre los charcos, las doñas barriendo la banqueta, y los hombres tomándose la cerveza en las cubetas de plástico al caer la tarde. Pero en medio de esa rutina, había una transformación silenciosa que empezaba a notarse. Lupita ya no era la misma. Esa mujer que antes esperaba sentada en la fonda a que Toño llegara, ahora era la primera en abrir y la última en cerrar. Ya no cocinaba por amor, sino por convicción. Ya no servía por necesidad, sino por orgullo. El puesto del mercado, ese changarrito entre el de los pescados y el de las flores, comenzó a llenarse más que nunca. Sus memelas tenían más sabor, su trato era firme pero amable, y su mirada ya no pedía aprobación. Muchos lo notaban. Algunos pensaban que se había vuelto fría, otros que estaba de moda.
Pero la verdad es que Lupita estaba aprendiendo algo que nunca antes había explorado, el poder de valerse por sí misma. Un día, llegó un aviso del ayuntamiento. Iban a abrir una convocatoria para participar en un programa de microempresas. Era algo simple, con poco presupuesto, pero ofrecía asesoría, algo de equipo y promoción. Lupita lo leyó 3 veces. Nunca había llenado un formulario, nunca había pedido nada al gobierno. Pero algo dentro de ella la empujó. Se inscribió. Los días siguientes fueron de correrías. Iba al taller comunitario después de vender. Aprendía sobre finanzas básicas, redes sociales, cómo presentar un negocio, cómo hablar en público. Le temblaban las manos al principio, se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo de emprendedores. Pero con cada clase, con cada palabra, se sacudía una parte del miedo. Mientras tanto, Toño seguía su vida. Iba y venía, a veces se cruzaba con ella en la calle, la saludaba con esa mezcla de culpa y soberbia. Él pensaba que ella seguiría igual, que tarde o temprano le rogaría volver. Pero Lupita no solo no lo buscó, sino que se fue alejando de todo lo que la ataba a él, ya no hablaba de su pasado, ya no esperaba explicaciones. Había comprendido que las respuestas, a veces, no valen lo que cuesta perseguirlas. La comunidad también fue cambiando su mirada. Al principio, Lupita era la engañada. Después fue la valiente. Y ahora era la fregona, la que no se dejó vencer. La que tomaba cursos, la que tenía nuevos clientes, la que salía en las fotos del programa de mujeres emprendedoras. Su puesto apareció en una publicación local, como ejemplo de esfuerzo. Sazón y corazón, decía el encabezado, acompañado de una foto donde ella aparecía con el mandil manchado de masa y una sonrisa que no se veía en meses. En el fondo, la herida seguía ahí. No se borra de un día para otro el dolor de una traición. Pero Lupita había aprendido a vivir con él, a usarlo como impulso. Lo que antes le quitaba el sueño, ahora le daba motivos para seguir. En vez de preguntarse por qué la engañaron, se preguntaba qué más podía lograr. Y así, sin hacer escándalos, sin venganza explícita, comenzó su revancha silenciosa. Esa que no necesita testigos, pero que todos terminan notando. Porque cuando alguien que fue pisoteado se levanta sin odiar, sin maldecir, y simplemente brilla más fuerte. Esa luz molesta a quienes viven en la sombra. El mercado, que antes fue escenario de sus lágrimas contenidas, ahora era testigo de su renacimiento. Las doñas la miraban con admiración, los hombres con respeto, los jóvenes con inspiración. Porque Lupita no solo vendía comida, servía dignidad en cada plato. Y así, entre masa, chile y sudor, empezó a forjar un camino nuevo. Uno donde no había espacio para quien la traicionó, pero sí para todo lo que estaba por venir. Porque cuando una mujer se reinventa, no hay quien la pare. Cría cuervos. Y te sacan los ojos. En la colonia, ese dicho servía para hablar de los hijos desagradecidos, de los compadres traicioneros y también de los amores que acaban siendo espinas. Lupita ya conocía ese filo, pero no se imaginaba que volvería a sentirlo. Todo comenzó con una visita inesperada. No fue en el mercado, ni en la fonda. Fue en la parada del combi, un lunes cualquiera. A esa hora, cuando el sol se cuela entre los techos de lámina y la gente se arremolina buscando sombra, él apareció. El pasado tiene esa costumbre de llegar cuando uno ya había acomodado todo. Toño volvía. Pero no como antes. Ahora traía una mochila, unos zapatos más gastados, y una mirada distinta. Ya no era el que se paseaba en moto con la otra. Algo en su caminar delataba cansancio, o derrota, o ambas cosas. Algunos decían que lo habían corrido de su trabajo, otros que la mujer con la que se fue lo había dejado por otro. Nadie sabía con certeza, pero el rumor creció como zacate en temporada de lluvias. En la colonia, las antenas se activaron. Las miradas lo seguían de reojo. Las vecinas cuchicheaban al verlo pasar, y los amigos de borrachera se hacían los ocupados. Toño ya no tenía a dónde correr. Y poco a poco, empezó a rondar por los mismos lugares que antes evitaba. Pasó por el mercado, compró tortillas donde la comadre Mari, y hasta se paró frente al local de Lupita, como queriendo ver si aún tenía permiso de estar ahí. Pero Lupita no lo veía.
O al menos no demostraba que lo veía. Su mundo ya no giraba alrededor de él. Tenía clientes que atender, pedidos que surtir, cuentas que cerrar. Y en cada movimiento, dejaba claro que su corazón ya no tenía espacio para fantasmas. Eso, sin decir ni una palabra. Toño intentó hablar con algunos conocidos. Buscó trabajo en el taller de soldadura, preguntó por chambas en el mercado. Pero el respeto que antes se había ganado a base de carisma, ahora se había esfumado. La traición que cometió no era olvido fácil. No en una comunidad donde todos conocen tu historia, tus errores y hasta tu forma de tomar el café. Un día, se sentó en la banca de la esquina. La misma donde solía esperar a Lupita cuando salía de vender. Lo hizo varias veces. A veces con la mirada perdida, otras revisando el celular que ya ni se prendía. Como esperando que ella lo viera, que se apiadara, que le diera una señal. Pero no hubo ni un gesto. Lupita no miraba atrás. Y es que para muchos, el regreso de Toño fue motivo de tensión. Algunos creían que él tenía derecho a redimirse, que ya había pagado. Otros opinaban que no debía ni acercarse. Pero lo que todos tenían claro era que ya nada era como antes. El barrio cambió, Lupita cambió, y Toño se había quedado atrapado en un tiempo que ya no existía. En ese vaivén, hubo una tarde en que el cielo se puso nublado, como anunciando que algo iba a pasar. Y pasó. Porque el pasado, cuando no se enfrenta, se planta frente a ti con toda su carga. Pero eso, ya es parte de la próxima escena. Dime con quién andas, y te diré quién eres. En la colonia, ese dicho se decía más como advertencia que como consejo. Y en el caso de Toño, era la frase perfecta para explicar lo que nadie había visto venir. El día amaneció raro. No por el clima, sino por el ambiente. Era como si el aire oliera a algo que no encajaba, como cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué. La gente en el mercado hablaba bajito, las miradas eran más largas, y los saludos más cortos. Ese tipo de silencio que se hace antes de una tormenta. Fue don Nacho, el de los pollos, quien soltó la bomba. ¿Supieron lo de Toño?, preguntó mientras pesaba una pechuga. Y lo que vino después fue una cadena de murmullos que cruzó el mercado como fuego entre hojas secas. Que si andaba metido en cosas turbias, que si debía dinero, que si lo estaban buscando no solo por lo de la mujer con la que se fue, sino por algo más grande. Nadie tenía toda la historia, pero cada quien tenía un pedazo. Unos decían que la mujer era casada con alguien pesado. Otros que Toño había usado dinero que no era suyo para irse con ella. Y había quienes aseguraban haber visto a tipos preguntando por él, con cara de pocos amigos y acento del norte. Lo cierto era que Toño no solo había roto un corazón, había cruzado una línea que no se perdona fácil. En la colonia, eso no pasa desapercibido. No cuando todos se conocen, cuando las puertas están abiertas y los secretos apenas duran una noche. La historia de Toño dejó de ser un chisme para convertirse en una advertencia. Las doñas ya no lo miraban con lástima, sino con desconfianza. Los compadres que antes le ofrecían cerveza, ahora cruzaban la calle. Y los chavos que lo veían como alguien, chingón, empezaron a hablar de él en pasado. Pero lo más duro vino cuando Lupita recibió la visita. Fue una tarde cualquiera. El calor apretaba, la masa se pegaba más de lo normal, y los ventiladores apenas servían. Dos hombres llegaron al mercado. Bien vestidos, pero con una mirada que no dejaba dudas, no venían por garnachas. Preguntaron por Toño. Por sus paraderos, por su rutina, por si había vuelto a verla. No fueron groseros, pero dejaron claro que buscaban respuestas. Y que no les gustaban las mentiras. Lupita, con el corazón encogido, les dijo que no sabía nada. Que Toño ya no formaba parte de su vida. Que ella solo vendía comida. Los hombres se fueron, pero dejaron una sensación helada que no se quitó ni con café. Desde ese día, Toño desapareció. Nadie más lo vio. Ni en la banca, ni en la tienda, ni en las calles. Algunos decían que se había ido por miedo. Otros que lo habían levantado. Pero nadie tenía pruebas. Solo el silencio. Y en los barrios, el silencio es una respuesta más fuerte que cualquier grito. Lupita siguió con su vida. El mercado seguía lleno, los pedidos aumentaban, y ella ya no temblaba al oír su nombre.
porque había entendido, al final, quién era él en realidad. No el hombre que la enamoró, ni el que la traicionó, sino el que se perdió a sí mismo por no saber valorar lo que tenía. Y así terminó esa historia. No con un beso, ni con una venganza, sino con una mujer que se reconstruyó, una comunidad que aprendió a cuidar a los suyos, y un silencio que dice más que 1000 palabras. Porque a veces, la mejor revancha es no tener que levantar la voz para que todos entiendan quién ganó de verdad.